buenas noches, bienvenidos a una semana más, a una entrevista más aquí en A Fondo. Y el día de hoy tengo el gusto de saludar nuevamente a la maestra Estela Castro Terrazas. Ella es nada más y nada menos que la comisionada estatal contra las adicciones y directora de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones en Baja California Sur. Maestra, es un gusto tenerla nuevamente en este espacio. El gusto es mío, la verdad, muchas gracias y muy agradecida de poder compartir estos trabajos en tu importante medio. Muchas gracias. Gracias, maestra. Bueno, recuerdo que a inicios de la pandemia teníamos una conversación con usted precisamente para hablar en materia preventiva de qué hacer, cómo mantener una buena salud mental ante todo lo que pues empezábamos a vivir, ¿no? En aquel, no sé, a marzo, a abril del 2020. Ha transcurrido ya casi un año de toda esta contingencia, maestra, y pues ¿cuál es el reporte de resultados? ¿Cuál es la radiografía de la salud mental de las sudcalifornianas y sudcalifornianos que pues han ustedes podido tener, ¿no? Con base en los datos que reciben, con base en las atenciones que han venido dando durante todo este tiempo larguísimo, maestra? Así es, mira, hemos sido testigos precisamente del daño emocional que nos ha generado esta pandemia por COVID-19. Sin duda alguna, ha sido un gran reto interinstitucional en el que nos hemos visto, ahora sí que con la necesidad de poder atender todas estas situaciones que nos ha brindado el poder estar cerca de la población subcaliforniana. Creo que es una respuesta esperada ver que la salud mental se vea deteriorada. Nosotros, si hacemos uso de la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que la salud mental es el completo estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, nos quedaría clarísimo ver que la salud mental ha sido en algún momento deteriorada en cada uno de nosotros. Es esperado sentir angustia, miedo, desesperación. Es una respuesta esperada sentirnos amenazados por este coronavirus y a partir de ahí, para reducir esta brecha de salud mental y poder llegar a todos los hogares subcalifornianos, obedeciendo a la sana distancia, quédate en casa, al confinamiento obligatorio, abrimos en una primera estrategia todas las líneas telefónicas de las 9 unidades clínicas médicas especializadas en salud mental, bajo un ejército de psicólogos, 49, distribuidos a lo largo y ancho de nuestra península en las 9 unidades clínicas especializadas en salud mental y adicciones. A partir de ese momento, ¿sí?, dimos apertura a que nuestras líneas telefónicas se abrieran y están preparados para hacer contenciones psicológicas en intervención en crisis de manera inmediata. En particular aquí en el municipio de Los Cabos, maestra, ¿cuáles fueron o cuáles han seguido siendo esos llamados recurrentes de auxilio de la población para pues buscar ayuda, ¿no? Al encontrarse pues dentro de este contexto tan complicado. Mira, en ese hermoso municipio tenemos 2 unidades, una en la colonia Cangrejos y la otra en la comunidad de San José, que es la unidad de salud mental. Ahí tenemos obviamente una gran ventaja de contar en ese municipio con 2 unidades clínicas especializadas y el porcentaje de llamadas de ese municipio ha sido el 21% de un total de al corte del día lunes 1 de marzo de 28,000 llamadas telefónicas. ¿Sí? Ahí obviamente hemos trabajado arduamente porque, te digo, estas estrategias nos han ampliado la posibilidad de que nadie se quede sin atención psicológica. Por Me eso, imagino, sí, sí, sí. perdón, me imagino que el índice de llamadas que recibieron entonces, podríamos decir, se disparó a las que estaban recibiendo habitualmente. Y mira, generalmente estas unidades tenían la modalidad de atención presencial. Teníamos solamente una línea telefónica que es la línea de la esperanza, que es en contención en crisis por una ideación o una conducta suicida. Sin embargo, tomando en cuenta que esa línea nos causaba a nosotros aportar de manera inmediata un tratamiento inmediato y una contención en crisis, fue ahí donde dijimos, bueno, si esta línea telefónica nos ayuda a poder inmediatamente intervenir en crisis, bueno, en esta contingencia por COVID-19 abriremos todas nuestras líneas telefónicas y de esa manera
no hay necesidad de que mucha gente acuda de manera presencial a la unidad. Con hacer una llamada a la unidad clínica médica, con ello era suficiente para que un especialista en salud mental atendiera al llamado y pudiera atender. Esta estrategia llevamos ya 11 meses, inicia el 30 de marzo del 2020 y, pues como decías, el 21 de marzo llegó el primer caso a nuestro estado, precisamente en el municipio de Los Cabos, y hoy, a 11 meses, tenemos ya un total de casi 28,000 llamadas telefónicas. Solo en el municipio de Los Cabos. No, en el municipio de Los Cabos tenemos el 21% de estas llamadas han sido en el municipio de Los Cabos. Okay. Así es las 28,000 llamadas en todo el estado. En todo el estado. Y, por ejemplo, como le decía, ¿cuál es el reporte más recurrente que tienen de la población? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes han detectado que, pues, se han detonado, ¿no? A raíz de la contingencia. Sí, mira que derivado de estas llamadas recurrentes, hicimos una investigación que es la que yo les he venido presentando. Y quiero decirte que la ansiedad ha sido, obviamente, el motivo de estas llamadas, en el cual tenemos el 51% de estas llamadas. Y quiero platicarte que de esas llamadas de ansiedad, quienes han presentado mayor síntomas de esta ansiedad han sido nuestros adolescentes. Fíjate que a todos nos ha pegado este distanciamiento social, pero a nuestros jóvenes, ellos se han sentido como detenidos. Ellos ahorita han presentado muchísima resistencia a sus clases virtuales. Han tenido sentimientos de mucha desmotivación respecto a su asistencia a clases. Vemos con tristeza que hay deserción escolar. Vemos también cómo ellos se han refugiado en las consolas virtuales, causando insomnio, causando inclusive nerviosismo al abrir una pantalla para ponerse en contacto con sus clases. Han extrañado mucho a sus amigos, han extrañado mucho los espacios físicos, como son los cines, las plazas, las playas, el gimnasio, sus canchas deportivas. A ellos les ha pegado más, por eso ha repercutido más la ansiedad en esa edad correspondiente. Te puedo decir que esta investigación está dividida por edades de 12 a 17, de 18 a 29 y de 30 a 65 años. La ansiedad es más recurrente en nuestros adolescentes por estas razones. Sin embargo, fíjate que la depresión ha estado más frecuente en nuestros adultos jóvenes de 18 a 29 años de edad. En ello también ha tenido una gran repercusión los universitarios, sobre todo, esa desmotivación de sus clases virtuales. Muchos de ellos no regresaron al estado donde estaban realizando sus estudios universitarios. Otros muchos estuvieron llamándonos, sobre todo en los meses de agosto, septiembre, por las grabaciones fallidas. Estos meses se nos incrementó muchísimo las llamadas en esta edad, precisamente porque aparte de que eran sus grabaciones fallidas, no había fiesta, las etapas, provocado precisamente por ese confinamiento al que no estaban ellos acostumbrados, su gimnasio, sus temporadas deportivas, pero también fíjate que ha habido una recurrencia muy marcada al alcohol. Aquellos que ya hacían uso de esa sustancia los fines de semana, se incrementó en estas personas el uso casi cotidiano de esta sustancia para hacer contención con su ansiedad y posiblemente con su depresión. Vemos también aquí que hay situaciones en las que ellos se sienten muy desmotivados, como han perdido sus hábitos de higiene del sueño, han perdido sus hábitos alimenticios, ha habido mucho insomnio en esta etapa de edad. Esto es algo muy importante. Han tenido mucho miedo a perder su trabajo. Esos jóvenes que apenas habían egresado de su universidad y que tenían de principio su primer trabajo, había mucho miedo, hay mucho miedo en estas llamadas de perder su trabajo. ¿Sí? Entonces, yo también quiero compartirte que la violencia, tristemente hemos identificado cómo se ha incrementado la violencia. Y esto no es nada más ni nada menos que un reflejo de que no estábamos acostumbrados a convivir en familia. Cada quien tenía sus actividades y de repente
todos nos vemos en un confinamiento. Hemos aquí participado de una manera muy bonita, estableciendo pactos de acuerdo, pactos de paz en las familias, porque vemos con tristeza mucha violencia de pareja, mucha violencia entre padres e hijos, mucha violencia doméstica, violencia psicológica, violencia económica, pero sobre todo en que los padres obviamente han estado batallando mucho con el confinamiento con sus hijos y esto provoca que se desate un conflicto familiar muy, muy importante. Esto pues, lo hemos podido nosotros contrarrestar con estas llamadas telefónicas que han hecho principalmente los padres de familia para decirnos cómo le pueden hacer, sobre todo con sus hijos adolescentes, porque se aíslan, no quieren salir, nada más van, comen y se vuelven a refugiar en su cuarto. Hemos detectado algo beneficioso para nosotros, es que hemos detectado que los padres de familia y los abuelos sobre todo han identificado en sus adolescentes que eran consumidores experimentales de alcohol y cannabis y han pedido apoyo de manera muy preocupada de cómo hacer. Y a partir de estas múltiples llamadas sobre este tema, que es drogas, hemos establecido una estrategia muy importante, que es desarrollar talleres a través de la página de Facebook de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, que la comparto para que toda la ciudadanía haga uso de estas redes, donde ahí quedan grabadas todas estas intervenciones hechas por todos los especialistas en todo el estado y que dan todos los tips de cómo podemos los padres desde una crianza positiva, desde mitos y realidades de las drogas, desde acuerdos para el bienestar y todos estos temas que están ad hoc para resarcir esas necesidades que tienen hoy, ¿sí? Que tenemos todos los subcalifornianos y que contamos con todos estos especialistas para que puedan ir en auxilio a estas necesidades psicológicas. Maestra, y por ejemplo, bueno, reciben ustedes esas llamadas y cómo se da la atención para todos estos casos, porque pues también ahora con esta pandemia nos vemos con la limitante, ¿no? De realizar tal vez alguna actividad presencial o dar una consulta presencial. Entonces, la asesoría, me imagino, se tiene que dar de manera virtual, pero también cómo se dan los seguimientos, porque tal vez, pues, de alguna manera reciben la llamada, los atienden, reciben toda, pues, la atención para que puedan salir de esa situación en la que están, ¿no? En esa crisis, pero después, ¿cuál es el seguimiento que se lleva? ¿Cómo es que están implementando, pues, esta estrategia de ayuda? Muy interesante. Fíjate que la contención en crisis es una psicoterapia breve de apoyo, que muchas de las veces con una sola llamada se puede contener ese estado emocional. Se dan estrategias para el manejo de las emociones, para poder autorregular las emociones y de alguna manera, sí, de esta forma, en 1 hora, 45 minutos, se lleva a término esta consulta de contención en crisis. Sin embargo, de ese 100% de llamadas, el 30% se han referido a las UNEM, a las clínicas especializadas, a las UNEM Salud Mental, a las UNEM CAPA, para hacer el seguimiento presencial. Y de aquí, obviamente, es por la cronicidad del padecimiento, no nos responden en esta psicoterapia breve de contención en crisis y se canalizan. Fíjate que algo muy importante es que el 22% de estas llamadas hemos acompañado a las personas con un diagnóstico de COVID para disminuir, obviamente, su sintomatología, cuando menos el miedo, la ansiedad, la desesperación y sobre todo el miedo a morir. Y entonces esto nos ha llevado a que podamos hacer ese acompañamiento. Esto realmente quien recibe la llamada o se pone en contacto posterior y ese seguimiento se hace vía, o ya sea llamada telefónica o una videollamada para poder hacer ese acompañamiento. También hablando de acompañamiento, bueno, lo que también ha dejado lamentablemente esta pandemia es pues la pérdida de vidas humanas, ¿no? Hay muchas personas que pues de manera repentina, ¿no? Han desafortunadamente pues, digamos, perdido a algún integrante valioso de la familia, ¿no? Alguno muy cercano y también realizan algún tipo de acompañamiento a alguna situación como para sobrellevar ese difícil duelo. Así es, mira, 3.318 que corresponde al 2% de estas llamadas son precisamente el duelo. Es uno de los 5 factores que estamos, de las variables que estamos analizando, ansiedad, abstinencia a la droga,
violencia, depresión y duelo. Sí, efectivamente, últimamente, a partir de octubre, noviembre, diciembre, se nos han incrementado ese tipo de llamadas en acompañamiento al duelo por la pérdida de un ser querido. Generalmente ha sido en las edades de 30 a 65 años de edad donde más se marcan estas llamadas de, obviamente, contención de duelo, precisamente porque esa es la edad en la que hay más conciencia de esta pérdida humana. Claro. En los adultos mayores, maestra, también ellos, ¿qué sucede también con su salud mental? Se hablaba que de repente, pues bueno, para ellos casi el aislamiento, el confinamiento ha tenido que ser desde que inició esto, ¿no? Y ellos también cómo se han enfrentado, han pedido ayuda, se acercan, muchos de ellos incluso hasta tal vez pues se ven con la limitante del uso de las tecnologías para poder comunicarse, pero ¿cómo se ha dado esto? Mira, yo creo que en estas edades se ha manifestado mucho el duelo y se ha manifestado también la violencia. Sí, se ha manifestado de una manera como muy apresurada. Y otra de las llamadas que ha habido de manera muy urgente de estas personas, adultos mayores, es en esta nueva modalidad donde los abuelos se hacen cargo de los hijos y han sido los abuelos los que más nos han pedido apoyo y ayuda para contener estas crisis de sus adolescentes. Este ensimismamiento, este aislamiento, esta pérdida de la comunicación, el que el abuelo quiere que su nieto conviva con él y el nieto está metido en una consola de videojuegos, está encerrado en su cuarto, está dormido, y entonces aquí ha habido esa desesperación de los abuelos. Ahí es donde hemos recibido más ayudas en esta edad, de 30 a 65 años, y en muchos de los casos ha sido para poder ayudar a sus hijos y a sus familiares a cómo aceptar el confinamiento, a cómo aceptar el distanciamiento social y cómo ellos están preocupados de que sus nietos pues salgan con sus amigos y entonces ellos el miedo a ser contagiados ha sido obviamente algo que les ha lastimado mucho su salud mental, el temor de morir, al temor a morir. Ahí yo creo que también esta angustia, esta depresión ha sido algo que ha marcado a esas edades, el miedo a morir por esta pandemia, por este COVID-19. Claro. Maestra, también algo que me llamaba mucho la atención que dieron ustedes a conocer es de que están implementando un programa de apoyo emocional para los maestros. No sé si me pudiera contar un poquito al respecto, por qué surgió, ¿no? De qué manera, qué fue lo que detectaron ustedes que van a empezar a implementar pues este programa. Sí, mira, quiero platicarte. Estas llamadas telefónicas de casi 28,000 llamadas en estos 5 factores, ese es nuestro primer programa que está desde el día 30 de marzo. Tenemos el programa de ayuda al personal que está en primera línea de batalla, que es precisamente un gran programa de cuidemos a quien nos cuida, cuidemos a nuestros guardianes de vida. Aquí tenemos 380 intervenciones, también están casi todas ellas, están grabadas en la página de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, con aproximadamente al día de hoy de más de 160,000 reproducciones, con temas diversos de cómo autorregular nuestras emociones, de cómo poder hacer frente a nuestra ansiedad, a nuestra angustia, a nuestra depresión. Hay talleres interactivos donde trabajamos directamente con ellos, sobre todo con los enfermeros. Tenemos otro programa, el de los establecimientos residenciales en adicciones, que es el primer auxilio psicológico en acompañamiento. En ellos tenemos 14 establecimientos residenciales conectados todos los miércoles en un horario de 10 a 12 de la mañana. 7 de ellos están con reconocimiento de la CONADIC y el SECA a nivel estatal, que son los centros con los cuales nosotros podemos referir a nuestros usuarios que no nos responden de manera ambulatoria en las CUNEMECAP. Aquí este programa ha crecido muchísimo, porque como queda grabado también en la página oficial de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones, se han sumado policías, se han sumado bomberos, se han sumado amas de casa, profesores, y esto pues nos ha dado un amplio rango porque como se quedan grabados en la página, no nada más hacemos contención a estos guerreros de lucha que están frente a esta primera línea de batalla salvando vidas. Pero fíjate que destinado de las necesidades más urgentes y específicas
que están teniendo los maestros en este momento. No nada más los jóvenes y los adultos jóvenes están teniendo mucha ansiedad por la desmotivación que les produce estar en clases virtuales, sino los maestros específicamente. Hace que aproximadamente 15 días se comunican directamente conmigo, me dicen, necesitamos que nos apoyes porque hay mucha desmotivación en los maestros, porque hay mucha deserción escolar y hay mucha desmotivación porque no hay apoyo de los padres de familia con estos niños, con estos adolescentes, para que puedan cumplir con la responsabilidad escolar. Entonces, derivado de ello, estamos implementando ahorita un programa de telementoría. Esto es muy parecido a la filosofía del programa dirigido al personal de salud, pero ahora va a ser dirigido al personal de educación escolar. Esto significa que estamos haciendo ahorita, ayer precisamente terminamos de elaborar un póster de invitación que vamos a mandar a la Secretaría de Educación Pública para que nos haga la promoción con un link. Vamos obviamente a recibir la inscripción de estos maestros y vamos a empezar a trabajar con todas sus necesidades en talleres interactivos, donde vamos a ir acompañando, aconsejando, orientando y sobre todo autorregulando sus emociones para que ellos puedan desempeñar su tarea de la manera más óptima posible y de esta manera contribuir a que la salud mental de los maestros, de los profesores, también se autorregule en estos momentos de crisis. Claro que sí, maestra, pues antes de concluir esta entrevista, nada más para el público que nos está haciendo favor de vernos, ¿qué recomendación le daría usted a la gente? ¿En qué momento puede uno detectar que se necesita ayuda, que necesita uno un acompañamiento profesional para salir adelante, pues por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que nos ha tocado dentro de este año y pues lo que reste, ¿no?, de esta contingencia? ¿Qué recomendación daría? Mira, yo creo que de principio en la página oficial de la Secretaría de Salud están todos los números telefónicos de estas 9 unidades clínicas especializadas. Yo les pediría que hagan uso de esta página oficial, tengan a la mano el teléfono de estas 9 unidades clínicas médicas especializadas. Cada vez que hay una llamada contesta un profesional y da la contención de manera inmediata, pero también que entren en la página de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones. Ahí después de cada plática, de cada conferencia, de cada intervención, de cada taller, hay los datos referenciales del profesional que está brindando ese acompañamiento con su número de la unidad y su número particular. Completamente gratuito. Aquí no hay distinción de ningún sector de salud. Atendemos a toda la población subcaliforniana. Y yo creo que nosotros mismos hemos sentido miedo, hemos sentido desesperación, hemos sentido un COVID psicológico, hemos creído que tenemos COVID porque en ese estado de ansiedad sentimos que nos falta la respiración, que tenemos una crisis como de sudoración, que tenemos miedo a morir, que tenemos pensamientos catastróficos, sentir que va a morir alguno de nuestros familiares. Posiblemente cuando vemos que ese pensamiento se vuelve recurrente, es momento de hacer una llamada. Pero también quiero recomendarles que es momento de ponernos a hacer ejercicio. Ahí en casa, con una caminadora, con una elíptica, es momento de aprender a alimentarnos de manera saludable, porque no hay mejor prevención que una buena alimentación. Hay que tener una buena higiene del sueño, porque es también un alimento para nuestro cuerpo. Dormir nuestras 8 horas diarias, hacer ejercicio y si aún después de estas recomendaciones sentimos todavía miedo, ansiedad, angustia, desesperación, es una respuesta esperada. Hay que hacer una llamada, no hay que permitir llegar a una depresión para poder tener ese acompañamiento. Yo les aseguro que con una llamada ustedes se van a poder sentir mejor. Y si no es así, entonces vamos a referirnos a alguna unidad clínica especializada que se encuentran desde Guerrero Negro hasta Cabo San Lucas, las 9 unidades clínicas especializadas, y en el lugar donde se encuentre va a haber una unidad médica que pueda atender de manera presencial una situación por crisis. Aquí lo importante es que este gran reto es precisamente llegar a todos los hogares subcalifornianos. Puede ser vía telefónica, puede ser de manera presencial, pero auxiliar en las emociones a todos los subcalifornianos. Ese es nuestro objetivo, esa es nuestra misión y es lo que queremos que ustedes nos ayuden a compartir. Que queremos que nadie tenga ahorita un sufrimiento
sus emociones. Claro que sí. Maestra, esta línea atiende las 24 horas del día, me imagino, y los 7 días de la semana. Mira, ahorita precisamente estamos fortaleciendo aún más estas estrategias. Los teléfonos de las unidades clínicas médicas están trabajando nada más de 8 a 3 de la tarde. Bueno, Los Cabos y La Paz sí están trabajando hasta las 8 de la noche. Está la línea de la Esperanza también abierta, pero estamos ahorita, acabamos de firmar un convenio con Secretaría de Seguridad Pública, con el C4. Estamos ahorita ya por hacer ese intercambio de servicios donde se nos refuerzan estas actividades, estas estrategias por COVID-19, y una vez que tengamos ya la capacitación a todos los, ahora sí, receptores de estas líneas telefónicas del 911 y el 089, estaremos ampliando esta posibilidad de que sean las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. ¿Y en redes sociales cómo los encuentran? ¿En Facebook? Ahí, en la página de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones. Perfecto, ahí encuentran todos los datos. Sí, ahí también van a aparecer todas las páginas oficiales de cada una de las clínicas, y también ahí pueden entrar de manera particular si quieren la de Guerrero Negro, si quieren la unidad de Santa Rosalía, la de Loreto, la de Ciudad Constitución, las de La Paz, las de Cabo, e inmediatamente se van a poder conectar, dejando un mensaje, inmediatamente un profesional les dará respuesta. Pues muchísimas gracias, maestra, siempre por su tiempo, por esta valiosísima información que esperemos que llegue pues a toda esta población que en estos momentos requiere de esa atención, y pues como siempre, muchas gracias por su disposición. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Hay que cuidarnos mucho. Desde luego que sí, hay que cuidarnos mucho, no solamente físicamente y con todo esto del coronavirus, sino también mentalmente, maestra, ¿verdad? Gracias. Gracias. Ella es la maestra Estela Castro Terrazas, comisionada estatal contra las adicciones y directora de la Red Estatal de Salud Mental y Adicciones en Baja California Sur. Gracias. Gracias a ustedes también por el favor de su sintonía. Lo esperamos la próxima semana en una nueva entrevista aquí en A Fondo. Buenas noches.